Triviño, que es una de las ponentes en el libro y también una representante de una generación, que como podéis ver en la mesa estamos representadas también en esa variedad. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, y actualmente personal investigador de la Universidad de A Coruña. Ella está trabajando en un proyecto sobre prostitución y políticas públicas, que es quizás lo que más nos interesa que nos explique. ¿Me oís bien? ¿Sí? Si de la silla sucia. Ahí. No. Nina, ya está. No sé también. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias por estar aquí, gracias a las compañeras del fórum y gracias a Celia por acompañarnos. Y no sé si voy a poder hablar por tener aquí al lado a una de las maestras de la teoría feminista, pero bueno, voy a ver qué sale. Bueno, pues a mí me gustaría hablar, si os parece, de la prostitución, como ha dicho Mónica, desde otra óptica distinta a la convencional, desde la óptica de la masculinidad, porque como sabemos el movimiento feminista está un poco atascado en el debate y voy a dejarlo aparte, aunque obviamente está implícito. Y bueno, quería hablar de la prostitución, además de porque estoy trabajando en ello, porque es un tema que parece que está de actualidad, sale bastante en los medios, se habla mucho de ello, y es que la prostitución está íntimamente relacionada con la crisis, porque como dice Rosa Coe, que está aquí, está demostrado que a mayor nivel de bienestar e igualdad en una sociedad, menos mujeres se prostituyen en la misma, ya que la prostitución está ligada a la feminización de la pobreza e históricamente han sido las mujeres de las clases populares las que la han ejercido. Y así, si nos fijamos en el panorama actual de la prostitución en el Estado español, una inmensa mayoría de las mujeres que se prostituyen son de origen inmigrante, muchas de ellas en situación de administrativa irregular. Pero también el impacto de la crisis económica actual ha hecho y del ajuste estructural que estamos sufriendo ahora mismo, ha hecho que aumente el número de mujeres españolas que se prostituyen. Según datos de ONGs como Médicos del Mundo, hay muchísimas más mujeres en el mercado de prostitución, mientras que la demanda se resiente, lo que haría que muchas mujeres estén bajando los precios o aceptando prácticas de riesgo, como el sexo sin protección, a la hora para no perder más clientes. Pero bueno, como decía, me gustaría hablar de la prostitución desde otra óptica, y para ello nos podemos centrar en el análisis de la masculinidad heterosexual y su relación con el consumo de prostitución femenina. Porque cuando nos sumergimos a fondo en la temática de la prostitución, rápidamente podemos observar que en la mayoría de ocasiones en las que se habla o se estudia la prostitución, el enfoque se centra únicamente en las prostitutas, tomando una parte por el todo y poca o ninguna atención se pone en el lado de la demanda. En muchas ocasiones, especialmente en este caso, la masculinidad no suele ser tenida en cuenta como una situación poderosa, y son a las otras a las que se analiza, y en este caso son las mujeres prostitutas, pero en otras, analizando otros fenómenos, pues sería a la población inmigrante a la que se analiza. Y bueno, son estos grupos los que son etiquetados, estigmatizados y a los que se les exige transformación. Y en lo referente a la prostitución, el objetivo habitual de estudio han sido las prostitutas, sin etiquetar ni centrar demasiada atención a la demanda. Pero por ello, desde hace algunos años ha surgido una corriente que se centra en el análisis de la masculinidad, aunque esta corriente siempre había estado implícita en la investigación feminista y sigue estando dentro del análisis feminista. Y bueno, desde hace algunos años también ha surgido una corriente que estudia al demandante de prostitución. Y bueno, es que parece fundamental estudiar la construcción del género que conforma el 99,7% de la demanda de prostitución, y no olvidar el componente diferencial de género, que supone que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución sean mujeres y la mayoría de los demandantes son hombres.
Por mi parte decidí estudiar a los varones y la masculinidad porque me parece fundamental en la búsqueda de una mayor implicación de los hombres en la lucha por el cambio hacia una sociedad más igualitaria. En el análisis de la masculinidad, si nos centramos en la relación que existe entre la construcción de la masculinidad y el consumo de prostitución, hay que hacer hincapié en la relevancia que tiene la sexualidad en la construcción y reafirmación de la identidad masculina heterosexual, en este caso. Y bueno, es que la subjetividad masculina se forma en parte a través de la representación de la sexualidad, ya que dependería de esa demostración del rendimiento y de la potencia sexual. Si bien entendemos que la sexualidad como el género es algo construido socialmente, sin embargo los planteamientos que entienden la sexualidad como desde el punto de vista únicamente biológico continúan siendo recurrentes en el imaginario colectivo y en la educación sexual que se recibe en las escuelas. En el caso del consumo de prostitución es una práctica que no comparte toda la población masculina, pero que sigue siendo, o que parece estar socialmente aceptada como algo inherente a la sexualidad de todo hombre heterosexual. Se sigue afirmando que la prostitución existe porque el varón tiene unas necesidades sexuales irrefrenables que ha de satisfacer, si bien no lo consigue mediante el sexo pactado, el sexo no pagado. El hombre puede recurrir al sexo de pago. Se sigue atribuyendo a esas necesidades sexuales un carácter instintivo sin tener en cuenta la mediación social y cultural. Y en el estudio de la masculinidad, la herramienta que nos proporciona la idea de la máscara o de la representación o de la performance nos permite comprender y reflexionar sobre las actitudes y los discursos de los hombres, y así podemos explicar la masculinidad como un teatro, como una continua representación pública a ser evaluada por los demás hombres y mujeres, y también como un discurso y una narración, puesto que la masculinidad se forma en parte y se fortalece respecto al resto de personas mediante la narración de las experiencias vividas. Y bueno, en este ser y representar ser hombre, como decía, existe una estrecha relación entre la sexualidad y la identidad de género masculino. Y así en el consumo de prostitución se puede entender como un espacio utilizado por los hombres para representar una virilidad, o sea, esa virilidad, tanto de forma grupal como individual. Para el estudio en el que estoy trabajando, realizamos entrevistas a jóvenes demandantes de prostitución y aunque es un estudio de casos pequeño, podemos destacar que corrobora como lo que otros estudios venían diciendo, y es que los clientes no son un grupo homogéneo, pero sí hay algunas categorías y algunas diferencias que se pueden establecer. Como diferencia principal sería la que se establece entre clientes habituales y eventuales. Los habituales son aquellos que se identifican como clientes y tienen construido un discurso como tales, mientras que los eventuales no. Y por otro lado, también hay muchas diferencias entre las motivaciones de los hombres para pagar por mantener relaciones sexuales. Las motivaciones que dieron los entrevistados irían desde porque es más barato, porque se pueden probar varias nacionalidades, porque son mujeres inalcanzables sin pagar, por experimentar, por superar la soledad tras una ruptura sentimental, por ausencia de otro tipo de sexo relacionada con salir de fiesta y consumir alcohol. Y relacionado con esto, otra de las diferencias que encontramos es que es la existente entre aquellos que acuden solos a la prostitución o acuden en grupo. En el caso de los entrevistados que acuden en grupo, visitan el club de alterne o buscan prostitución callejera de forma eventual para continuar la fiesta o para acabarla. Para estos hombres, mantener relaciones con una prostituta no parece ser un hecho buscado de antemano, sino que lo podríamos definir como esa representación pública de la virilidad en un momento determinado, es decir, una representación entre el grupo de amigos que está realizando la misma práctica. Y por tanto el sexo de pago contribuiría a una reafirmación o confirmación individual y grupal de la sexualidad masculina heterosexual, y también se reafirma así la identidad del grupo de iguales masculinos mediante las prácticas y el acceso a espacios vetados a mujeres no prostitutas. Además son prácticas que o bien no son narradas y compartidas con nadie, o son compartidas solo entre compañeros varones, pero no suelen ser compartidas con mujeres. En esta representación de la virilidad, en el discurso de alguno de los entrevistados, también se observa la imagen del hombre heterosexual como conquistador, en la que se reafirma esa identidad masculina a través de la cantidad de parejas sexuales. Para ellos, conseguir un número elevado de parejas sexuales se convierte en un fin en sí mismo, y para la consecución de ese fin es más fácil el sexo comercial.
Es también significativo el hecho de que ninguno de los entrevistados muestre dificultad para mantener relaciones sexuales no pagadas, según afirmaron, y esto nos permite indagar y profundizar en las tendencias y motivaciones de estos hombres que no demuestran dificultad